Entonces, esta grande idea, como ya le estaba contando, promulgó las revoluciones en los lados pacíficos, pero la mayoría en esa época revoluciones sangrientas con guerra, eh, por estos países donde se impregnaron, digamos, de estas nuevas ideas que, ¿cómo le puedo decir?, que cuestionaban todo lo establecido en esa época. También cabe recordar que el tercer estamento que le había contado, que eran ¿cómo se llama? El de los demás, digamos, que era la clase burguesa, era la clase mayoritaria, o sea, la que más población había de los estamentos era el tercer estamento, y era el que menos participación política tenía. Entonces todo este conflicto occidental que hubo, o sea, principalmente en Europa y en el norte de América, con estas revoluciones, fueron por la participación política, porque no tenían poder político para decidir sobre su futuro en el Estado. Entonces, una vez logrado eso, derrumbar este régimen, este sistema político que estaba establecido hace muchísimos años, que es la monarquía. Estas primeras 3 revoluciones fueron sangrientas, fueron con guerra. Después las demás revoluciones fueron cayendo por sí solas, digamos, hasta incluso los mismos monarcas establecían o daban la razón de que el poder lo tiene el pueblo, lo tiene el pueblo y no solo una persona. Incluso en muchos países de hoy todavía su monarquía sigue estando de forma, no sé, emblemática, digamos, pero que no tienen ningún poder, ninguna participación política dentro del Estado. Fue como patrimonio, digamos, como un patrimonio cultural. Bueno, entonces, ya logrado derrumbar la monarquía, empieza la democracia. Principalmente el fundador de la democracia los primeros países pioneros de la democracia fue Estados Unidos. Y bueno, después lo siguieron los demás países, pero la democracia en Francia, Estados Unidos, en Inglaterra, principales países que tuvieron las revoluciones y plantearon esta democracia. ¿Qué es lo que representa la democracia? La participación libre por parte de todos los ciudadanos. Pero acuérdense que ellos venían de un sistema donde el poder se concentraba todo en una sola persona. Entonces tenían el individualismo ya incorporado por esa vieja tradición o ese viejo sistema. Entonces lo que le faltaba por ahí para formar como un diálogo tranquilo, digamos, donde se pueden transformar, donde se pueden, a través de la democracia, que se lo plantea por sí solo, poder compartir todas las ideas, digamos, para la formación de un Estado y para las futuras participaciones políticas. Entonces, costó, pero pudieron armarse como grupo, digamos, ya tenían el individualismo, pero necesitaban también la parte grupal, digamos, de trabajar todos juntos y saber dialogar en este nuevo sistema político donde todos tenían voz y voto. Bueno, entonces ahí recién surgen lo que son los partidos políticos como la herramienta o el instrumento necesario para que se haga escuchar la voz de un sector de la sociedad. Acuérdense que la democracia casi siempre se encuentra en lo que son los sistemas parlamentarios y el sistema presidencialista. Y el presidencialista, acuérdense que más allá de que es elegido por el pueblo, recae un gran poder de decisión dentro de su país en él solo como individuo. Entonces los partidos políticos surgieron para eso, buscar una persona que entienda las demandas de ese sector de la sociedad y ponerlo dentro del Estado a través del sufragio.
Entonces, así surgen los partidos políticos como la herramienta para poder, para poder así expresar al gobierno sus demandas y sus necesidades, y también un poco de presión, de poner presión para que las demandas se solucionen lo más antes posible. Por eso se trabajaba siempre en los partidos políticos siempre se trata de que sean los más poderosos, digamos, por eso la importancia de los partidos políticos y el peso que tienen que tener en un país. ¿Por qué? Porque los partidos políticos trabajan, digamos, en la calle, o sea, trabajan en las necesidades postas de la gente, necesidades que en verdad tiene la gente, y lo trasladan al gobierno, ¿entienden? Al gobierno del turno. Entonces, el peso y la importancia que tiene que la ciudadanía a los partidos políticos es esencial, es muy importante. Y bueno, entonces los partidos políticos surgieron como una herramienta para que todos tengan, o para que se pueda englobar ciertas ideologías, ciertos pensamientos que tenían en esos nuevos países les digo porque tienen una nueva organización política y como todos tienen voz y voto, todos querían decir sus pensamientos y su forma de formar eh, su nuevo estado, digamos, y, y trabajar de una política de estado diferente. Entonces, cada sector de la sociedad dentro de lo que era la burguesía en ese momento que tomó el poder del Estado, quería expresar su forma de trabajar en el aspecto económico, aspecto político, aspecto cultural de su país. Entonces los partidos políticos influyeron como mediadores para imponer su ideología, o imponer o plantear su ideología de la mejor manera posible, obviamente, fuera de la violencia. Entonces, las personas, o sea, esas entidades sabían que si el partido entre más fuerte era, más iba a ser escuchado y más se iba a tomar cartas en el asunto según por las ideologías o los pensamientos o las ideas políticas que tenga cada partido. Bueno, en este caso, por ejemplo, no sé, los partidos comunistas, por ejemplo, el Partido Comunista y Socialista, que se encontraban en Rusia, digamos, porque ahí es donde se fundó lo que es el Partido Comunista, o se implementó el primer comunismo, digamos. Ese partido político manejaba a todos los partidos políticos que se encontraban en el mundo del comunismo. Ahí ustedes, para que entiendan el poder que puede llegar a tener un partido político dentro dentro del mundo, pues en este caso dentro del mundo. Y bueno, para ir cerrando, bueno, se entendió entonces que los partidos políticos surgieron en el occidente del mundo, sería de Europa de América, y bueno, Europa de América, y Rusia también, surgieron como una forma o la herramienta principal que tenían los ciudadanos para ejercer sus demandas dentro de una sociedad nueva donde todos tenían voz y voto y todos querían imponer sus necesidades. Bueno, elegí dos actividades para hoy donde se van a estar desarrollando. La primera era